Durante más de medio siglo, Verónica Castro ha sido una de las figuras más emblemáticas del espectáculo latinoamericano. Su rostro, su voz y su presencia han formado parte de la vida de millones de personas que crecieron viéndola en la televisión, escuchándola en la radio o admirándola en los escenarios. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, cuidadosamente construida a lo largo de los años, siempre existió una pregunta que flotaba en el aire, una duda que nunca terminaba de disiparse. Hasta ahora, a los 73 años, en una etapa de la vida donde la mayoría busca paz, introspección y verdad, Verónica Castro ha decidido romper el silencio. Y no se trata de una confesión cualquiera, sino de una revelación que ha dejado a sus seguidores entre la sorpresa, la emoción y la reflexión. Porque en el fondo, muchos lo intuían, muchos lo sospechaban, pero nadie esperaba que fuera ella misma quien lo confirmara. Para entender el peso de esta confesión, es necesario mirar atrás. Desde sus inicios, Verónica Castro no solo fue una actriz, sino un fenómeno cultural. Su participación en telenovelas como Los ricos también lloran o Rosa Salvaje la catapultó al estrellato internacional. Su imagen de mujer fuerte, resiliente y apasionada conectó profundamente con el público. Pero con la fama también llegaron las especulaciones. Desde joven, su vida personal fue objeto de constante escrutinio. Sus relaciones sentimentales, su maternidad, sus decisiones profesionales. Todo era analizado, debatido y, en muchas ocasiones, distorsionado por los medios. A diferencia de otras figuras públicas, Verónica optó por una estrategia muy clara: el silencio. Ese silencio, sin embargo, no apagó los rumores. Al contrario, los alimentó. Durante décadas, los seguidores y la prensa construyeron teorías. ¿Era su vida realmente como parecía? ¿Había aspectos de su identidad o de sus emociones que decidió mantener ocultos? ¿Era su silencio una forma de protección o una barrera frente a un mundo que no estaba preparado para entenderla? Las preguntas crecían con el tiempo. En entrevistas, Verónica solía responder con elegancia, esquivando temas incómodos con una sonrisa o una frase ambigua. Esa actitud, lejos de cerrar el tema, lo hacía aún más intrigante, porque cuando alguien evita una respuesta, el público tiende a completar el vacío con su propia imaginación. Y así nació una narrativa paralela. Ser un ícono tiene un costo. Durante años, Verónica Castro representó una imagen de perfección. Exitosa, talentosa, fuerte e independiente. Pero esa perfección también era una jaula invisible. En una industria donde la imagen lo es todo, mostrar vulnerabilidad puede ser visto como debilidad. Y quizás por eso, durante tanto tiempo, decidió guardar para sí misma aquello que ahora ha salido a la luz. Muchos expertos en cultura y espectáculo coinciden en que las figuras públicas de generaciones anteriores vivieron bajo una presión distinta. No solo debían ser exitosas, sino también encajar en moldes sociales muy rígidos. Cualquier desviación de esas normas podía tener consecuencias devastadoras para sus carreras. Verónica lo sabía y eligió protegerse. A lo largo de los años, hubo momentos que hoy, vistos en retrospectiva, parecen pistas. Comentarios en entrevistas, decisiones personales, silencios prolongados. Pequeños detalles que, en su momento, pasaron desapercibidos o fueron ignorados. Pero el tiempo cambia la perspectiva. Hoy, muchos de esos momentos adquieren un nuevo significado. Lo que antes parecía una simple evasión, ahora se interpreta como una forma de resistencia. Lo que antes era visto como ambigüedad, hoy se percibe como una estrategia de supervivencia. Porque no se trataba de ocultar por ocultar. Se trataba de proteger una verdad en un mundo que quizás no estaba listo para aceptarla. La confesión no llegó de forma abrupta. No fue un escándalo, ni una filtración, ni un titular sensacionalista. Fue más bien el resultado de un proceso interno. En una entrevista reciente, con un tono sereno pero firme, Verónica Castro dejó de esquivar. Sus palabras no fueron dramáticas ni exageradas. Al contrario, estuvieron cargadas de honestidad.
Ya no tengo nada que esconder, dijo. Esa frase, simple en apariencia, marcó un antes y un después. Porque detrás de esas palabras hay décadas de silencio, de presión, de decisiones difíciles. Y también hay un mensaje poderoso. Nunca es tarde para decir la verdad. Como era de esperarse, la reacción no se hizo esperar. Redes sociales, programas de televisión, columnas de opinión. Todos hablaron del tema. Pero a diferencia de lo que podría haber ocurrido en otras épocas, la mayoría de las reacciones fueron de apoyo. Muchos fans expresaron admiración por su valentía. Otros confesaron que, en el fondo, siempre lo habían sospechado. Y algunos incluso agradecieron que, con su testimonio, Verónica estuviera abriendo puertas para nuevas generaciones. Porque más allá del contenido específico de su confesión, lo que realmente impactó fue el acto en sí. Hablar, decir, reconocer. Es importante entender que esta historia no es un escándalo, no es una polémica vacía ni un rumor amplificado. Es, en esencia, una historia humana. La historia de una mujer que, tras décadas de silencio, decide reconciliarse con su verdad. Y eso, en un mundo donde la imagen muchas veces pesa más que la autenticidad, es profundamente significativo. A los 73 años, Verónica Castro no solo está cerrando un capítulo, está comenzando otro. Uno donde la verdad ya no es una carga, sino una liberación. Este momento marca el inicio de una nueva narrativa. Una donde ya no hay necesidad de esconder, de evadir o de protegerse de las miradas externas. Porque cuando alguien se acepta plenamente, el juicio de los demás pierde fuerza. Y eso es quizás lo más poderoso de toda esta historia. Ahora, con la distancia que otorga el tiempo y la claridad que llega con la madurez, esas decisiones empiezan a entenderse desde otra perspectiva. Para comprender la magnitud de lo que hoy se revela, es imprescindible situarse en el contexto en el que Verónica Castro construyó su carrera. Las décadas de los 70, 80 y 90 fueron años de éxito para la televisión latinoamericana, pero también de normas rígidas, de expectativas sociales estrictas y de una industria que no toleraba desviaciones. Ser una figura pública implicaba cumplir un papel. Y ese papel no admitía matices. En ese escenario, muchas verdades debían guardarse. No por vergüenza, sino por supervivencia. Verónica, como muchas mujeres de su generación, entendió rápidamente que el talento no era suficiente. Había que cuidar la imagen, proteger la reputación y, en muchos casos, sacrificar partes de la vida personal para mantener una carrera estable. Callar no era una debilidad, era una estrategia. Uno de los aspectos más comentados de su vida siempre fue su papel como madre. Criar a sus hijos en un entorno mediático, siendo al mismo tiempo una figura pública, no fue tarea fácil. Verónica eligió la independencia. En una época donde las mujeres solteras con hijos eran constantemente juzgadas, ella decidió no esconder su realidad. Sin embargo, esa valentía convivía con otros silencios más profundos, porque mientras algunos aspectos de su vida eran visibles, otros permanecían cuidadosamente resguardados. Esa dualidad marcó su trayectoria. Por un lado, era un símbolo de fortaleza femenina. Por otro, una mujer que debía proteger partes de sí misma para evitar el juicio social. A lo largo de los años, su vida sentimental fue objeto de especulación constante. Nombres, rumores, historias, pero pocas certezas. Verónica nunca fue una figura que alimentara el escándalo. Al contrario, evitó confirmaciones, negó algunas versiones y simplemente ignoró otras. Esa actitud generó aún más curiosidad. ¿Por qué tanto hermetismo? Hoy, con su reciente confesión, muchas de esas incógnitas empiezan a encajar. No se trataba de ocultar por capricho, sino de preservar una parte de su vida que no estaba lista para ser expuesta. Porque hay verdades que, para ser dichas, necesitan tiempo. La construcción de un personaje público. Con el paso de los años, Verónica Castro no solo fue una actriz. Se convirtió en un personaje, un ícono, una figura que representaba mucho más que a sí misma. Ese personaje tenía características claras: elegancia, fortaleza, discreción, y mantener esa imagen requería disciplina.
Cada aparición pública, cada entrevista, cada decisión profesional estaba alineada con esa narrativa. Pero toda construcción tiene un costo. Y en este caso, el costo fue la renuncia parcial a la espontaneidad, a la transparencia total, a la libertad de ser completamente auténtica en todo momento. Uno de los aspectos más conmovedores de esta etapa de su vida es entender lo que implicó ese silencio, no solo a nivel público, sino también personal. Renunciar a decir lo que se siente, renunciar a compartir ciertas experiencias, renunciar, incluso, a vivir algunas cosas con total libertad. Estas no son decisiones fáciles, y mucho menos cuando se sostienen durante décadas. Sin embargo, Verónica Castro lo hizo, no desde la debilidad, sino desde una fortaleza silenciosa que pocos lograron percibir en su momento. El tiempo tiene una forma particular de cambiar las prioridades. Lo que antes parecía indispensable, con los años pierde peso, y lo que antes se temía, comienza a verse con otros ojos. En el caso de Verónica, ese proceso fue gradual. Alejarse de los escenarios, reducir su presencia mediática y dedicar más tiempo a su vida personal fueron decisiones clave. No se trató de un retiro abrupto, sino de una transición consciente, una forma de reencontrarse consigo misma. Y en ese proceso, muchas preguntas internas encontraron respuesta. El valor de la autenticidad en la madurez. Hay algo profundamente liberador en llegar a una etapa de la vida donde ya no es necesario demostrar nada, donde la aprobación externa deja de ser una prioridad y la verdad interna se vuelve más importante. Eso es, precisamente, lo que parece haber ocurrido. La confesión de Verónica Castro no surge desde la necesidad de generar impacto, sino desde el deseo de ser coherente consigo misma. Y esa diferencia es fundamental, porque cuando alguien habla desde la autenticidad, el mensaje trasciende el ruido mediático y se convierte en algo más profundo. Quizás lo más sorprendente de todo esto no es la revelación en sí, sino el hecho de que en cierto modo siempre estuvo presente, en su forma de hablar, en sus decisiones, en sus silencios. Muchos lo intuyeron, otros lo interpretaron, pero pocos lo comprendieron realmente. Hoy, esa verdad deja de ser una suposición para convertirse en una realidad reconocida. Y con ello, cambia la manera en que entendemos su historia. Con esta confesión, no solo cambia la percepción del público, también se reescribe la narrativa de su vida. Ya no se trata solo de la actriz, la conductora o la figura pública. Se trata de una mujer que atravesó décadas de presión, que tomó decisiones difíciles y que, finalmente, decidió hablar. Y en ese acto, redefine su legado, porque más allá de sus éxitos profesionales, lo que queda es el ejemplo de alguien que, incluso después de tantos años, encontró el valor para ser completamente honesta. Después de décadas de silencio, insinuaciones y preguntas sin respuesta, el momento finalmente llegó. No fue un anuncio espectacular, ni una escena dramática diseñada para captar titulares. Fue algo mucho más poderoso. Una confesión serena, consciente y profundamente humana de Verónica Castro. Y, sin embargo, ese instante aparentemente simple lo cambió todo. La escena era sobria, sin grandes artificios, sin luces exageradas, sin una narrativa construida para el escándalo. Verónica Castro, frente a las cámaras, con la tranquilidad de quien ya no teme, dejó atrás décadas de evasivas. Sus palabras no fueron impulsivas, fueron medidas, fueron pensadas, pero, sobre todo, fueron sinceras. Hay cosas que uno guarda durante años, no porque quiera mentir, sino porque no siempre es el momento adecuado para decirlas. Esa frase, que resonó con millones de personas, fue el punto de inflexión. No era solo una confesión, era una explicación, una forma de darle sentido a todo lo que había ocurrido antes. A lo largo de su carrera, Verónica fue muchas cosas. Actriz, conductora, cantante, madre, ícono. Pero en ese momento, por encima de todo, fue simplemente una mujer diciendo su verdad. Y esa verdad, más allá de los detalles específicos, tenía un significado profundo. La liberación. Liberarse del pasado. Liberarse de la presión. Liberarse de la necesidad de proteger una imagen. Porque cuando alguien ha pasado toda una vida cuidando cada palabra,
cada gesto, cada silencio. El acto de hablar se convierte en algo casi revolucionario. El impacto inmediato. Las reacciones no tardaron en llegar. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Programas de televisión analizaron cada palabra. Columnistas intentaron interpretar el significado de la confesión. Pero, a diferencia de otros momentos mediáticos, el tono general no fue de crítica, fue de respeto. Muchos destacaron la valentía de hablar a los 73 años. Otros señalaron la importancia de su testimonio en una sociedad que, aunque ha cambiado, todavía arrastra prejuicios. Y algunos, quizás los más sensibles, entendieron que no se trataba de una noticia, sino de un proceso humano, entre la admiración y la introspección colectiva. Lo interesante de esta confesión es que no solo generó reacciones hacia Verónica Castro, sino también hacia el propio público. Muchas personas comenzaron a preguntarse, ¿cuántas verdades hemos callado por miedo? ¿Cuántas decisiones hemos tomado para encajar? ¿Cuántas veces hemos elegido el silencio en lugar de la autenticidad? De repente, la historia de Verónica dejó de ser solo suya para convertirse en un espejo colectivo. El cambio en su imagen pública. Paradójicamente, al revelar una parte de su vida que durante años permaneció oculta, su imagen pública no se debilitó, se fortaleció, porque el público actual valora algo que antes no siempre era bien recibido, la autenticidad. Verónica ya no es solo la estrella intocable. Ahora es también una mujer real, con dudas, con miedos, con decisiones complejas, y eso la acerca más que nunca a su audiencia, las voces del entorno. Personas cercanas a la actriz también comenzaron a hablar. Sin revelar detalles íntimos, muchos coincidieron en algo. Verónica siempre fue fiel a sí misma, incluso en silencio. Algunos amigos destacaron su coherencia, otros su capacidad de resistir la presión sin perder su esencia. Y varios señalaron que esta confesión no es un cambio, sino una continuidad. Una evolución natural de alguien que siempre supo quién era, aunque no siempre pudiera decirlo en voz alta. Es imposible ignorar que esta confesión ocurre en un momento histórico distinto. La sociedad ha cambiado. Las conversaciones sobre identidad, libertad y autenticidad son hoy mucho más abiertas. Lo que antes podía ser motivo de juicio, hoy es, en muchos casos, motivo de respeto. Y eso también influye. Quizás hace 30 o 40 años, una confesión como esta habría tenido consecuencias muy distintas. Hoy, en cambio, se convierte en un acto de valentía reconocido. Esto no significa que el camino esté completamente libre de prejuicios, pero sí que existe un espacio más amplio para la verdad. Hay una frase que resume bien este momento. Todo llega cuando tiene que llegar. La confesión de Verónica Castro no es tardía, es oportuna. Porque llega en un momento donde ella está preparada para decirla, y donde el mundo está más preparado para escucharla, y esa sincronía es clave. Lo más importante de este capítulo no es el contenido específico de lo que se dijo, sino lo que representa. Representa el derecho a la verdad. Representa la posibilidad de cambiar la narrativa personal, incluso después de décadas. Representa la idea de que nunca es demasiado tarde para ser uno mismo. Y eso trasciende cualquier titular. Un nuevo diálogo con el público. Después de esta confesión, la relación entre Verónica Castro y su público entra en una nueva etapa. Ya no se basa solo en la admiración, se basa en la comprensión, en la empatía, en una conexión más profunda. Porque cuando alguien comparte su verdad, invita a los demás a hacer lo mismo, al menos en su interior. Y eso crea un vínculo distinto. Las consecuencias emocionales. Hablar después de tanto tiempo no es fácil. Incluso cuando se hace desde la tranquilidad, hay un impacto emocional. Liberación, sí, pero también vulnerabilidad. Porque abrir una parte de la vida que estuvo protegida durante años implica exponerse. Y sin embargo, Verónica parece haber asumido ese riesgo con serenidad. No hay arrepentimiento en sus palabras. No hay tensión. Solo una calma que sugiere reconciliación. El comienzo de algo nuevo. Lejos de ser un cierre, esta confesión es un comienzo, un nuevo capítulo, una etapa donde ya no hay necesidad de ocultar, de proteger, de construir versiones incompletas de sí misma. Y eso abre posibilidades, no necesariamente en términos de carrera, sino en términos de vida.
de libertad, de paz. Después de una vida marcada por el éxito, el silencio y, finalmente, la verdad, el nombre de Verónica Castro adquiere hoy un nuevo significado. Ya no es solo el de una estrella que brilló en la televisión latinoamericana, sino el de una mujer que, al final de su camino público, eligió la autenticidad por encima de todo. Y en esa decisión se encuentra, quizás, el legado más poderoso de su historia. A los 73 años, la perspectiva cambia. Lo que antes parecía urgente, hoy se vuelve secundario. Lo que antes se ocultaba, hoy se entiende. Y lo que antes dolía, hoy se transforma en aprendizaje. Verónica Castro ha vivido lo suficiente como para ver cómo el mundo cambia a su alrededor. Ha sido testigo de generaciones enteras que crecieron admirándola, imitándola, siguiéndola. Y ahora, en esta etapa final de su trayectoria pública, se convierte en algo más que un referente artístico. Se convierte en un símbolo de evolución personal, porque no es fácil reconstruir la narrativa de una vida cuando ya ha sido contada durante décadas. Y, sin embargo, ella lo hizo. En una industria donde muchas historias quedan incompletas o distorsionadas, la decisión de decir la verdad tiene un valor inmenso. No solo para quien la dice, sino para quienes la escuchan. La confesión de Verónica Castro no es solo un acto personal. Es una herencia que habla de honestidad, de valentía, de la importancia de vivir en coherencia con uno mismo. Y esa herencia, a diferencia de cualquier premio o reconocimiento, no se desvanece con el tiempo. Permanece. Hoy, las nuevas generaciones crecen en un mundo diferente. Un mundo donde la diversidad, la identidad y la libertad personal ocupan un lugar central en el discurso social. Pero ese cambio no ocurrió de la nada. Fue construido, poco a poco, por personas que, en distintos momentos, decidieron romper el silencio. Verónica Castro, con su confesión, se suma a esa lista. Y lo hace desde una posición única. La de alguien que vivió en una época donde hablar no siempre era una opción. Eso le da a su historia un valor especial, porque no es solo una confesión. Es un puente entre generaciones. Durante años, la historia de Verónica Castro fue contada desde fuera. Medios, rumores, interpretaciones. Todos construyeron una versión de su vida basada en lo visible. Pero esa versión siempre tuvo vacíos, espacios en blanco, silencios que no podían ser explicados. Hoy, esos espacios comienzan a llenarse. Y con ello, la narrativa se completa. No de manera perfecta, porque ninguna vida lo es, sino de manera honesta. Y eso es suficiente. La dignidad de elegir el momento. Uno de los aspectos más importantes de esta historia es el momento en que ocurre. Verónica Castro no fue presionada, ni expuesta, ni obligada. Eligió. Eligió cuándo hablar. Eligió cómo hacerlo. Eligió qué compartir. Y esa elección es, en sí misma, un acto de dignidad. Porque durante años, el mundo del espectáculo ha estado lleno de historias reveladas a la fuerza, de verdades expuestas sin consentimiento. Este no es ese caso. Este es un acto consciente. Y eso cambia todo. Aunque esta historia nace en el mundo del entretenimiento, su impacto va mucho más allá, porque no se trata solo de una figura pública. Se trata de una experiencia humana universal. El miedo a ser juzgado. La necesidad de encajar, la dificultad de decir la verdad y finalmente, el alivio de ser uno mismo. Todos, en mayor o menor medida, hemos vivido algo similar y por eso esta historia resuena. ¿Una mujer? Muchas versiones. A lo largo de su vida, Verónica Castro ha sido muchas cosas. La joven que luchó por abrirse camino, la estrella que conquistó la televisión, la madre que crió a sus hijos en medio de la presión mediática. La figura pública que aprendió a proteger su intimidad. Y ahora, la mujer que decide hablar. Todas esas versiones son reales. Todas forman parte de su historia. Y ninguna invalida a las demás. Al contrario, juntas construyen una narrativa compleja, rica y profundamente humana. Hay algo profundamente significativo en cerrar ciclos con verdad. No desde el arrepentimiento, sino desde la comprensión. Verónica Castro no parece mirar atrás con culpa, sino con aceptación. Aceptación de lo que fue.
de lo que no pudo ser, y de lo que finalmente decidió ser. Ese tipo de cierre no es común, y por eso resulta tan poderoso. El silencio que ya no pesa. Si el capítulo 1 hablaba del silencio como una estrategia, este capítulo muestra cómo ese silencio deja de ser necesario. Ya no hay nada que proteger, nada que ocultar, nada que temer. Y en esa ausencia de peso, aparece la libertad. Una libertad que no depende de la opinión pública, ni de los titulares, ni de la aprobación externa. Una libertad interna, profunda, definitiva. Lo que queda después de todo, cuando las luces se apagan, cuando las cámaras dejan de grabar, y cuando el ruido mediático se desvanece, lo que queda es la esencia. Y en el caso de Verónica Castro, esa esencia parece estar más clara que nunca. No es solo la de una estrella, es la de una mujer que después de todo, eligió ser fiel a sí misma. Y eso, en un mundo lleno de máscaras. Un mensaje que trasciende. La historia que hemos recorrido en estos 4 capítulos no es solo la de una confesión, es la de un proceso, un camino que va desde el silencio hasta la verdad, desde la protección hasta la libertad, desde la imagen hasta la autenticidad. Y ese camino no pertenece solo a Verónica Castro. Es un camino que muchos recorren, cada uno a su manera. Por eso, su historia no termina aquí. Continúa en cada persona que decide ser honesta consigo misma, en cada voz que se atreve a hablar, en cada silencio que finalmente se rompe. Al llegar al final de esta historia, es imposible no detenerse un momento y reflexionar. Porque lo que comenzó como una noticia sobre Verónica Castro ha terminado convirtiéndose en algo mucho más profundo, una lección de vida. Durante décadas, el público conoció a Verónica como una figura casi intocable. Una mujer fuerte, elegante, siempre segura frente a las cámaras. Pero hoy, después de todo lo que hemos recorrido juntos, entendemos que detrás de esa imagen había una historia mucho más compleja, más humana, más real. Y quizás ahí radica el verdadero impacto de su confesión. No en lo que dijo exactamente, sino en el hecho de haberlo dicho. Porque decir la verdad, especialmente después de tantos años, no es un acto sencillo. Requiere valentía, requiere paz interior y, sobre todo, requiere una profunda reconciliación con uno mismo. Y eso es precisamente lo que Verónica Castro nos ha mostrado. Que nunca es tarde para mirarse al espejo sin miedo, para aceptar quiénes somos y para vivir con autenticidad. A lo largo de estos capítulos, hemos visto cómo el silencio puede ser una forma de protección, pero también una carga. Hemos comprendido cómo las decisiones que tomamos en ciertos momentos de nuestra vida están condicionadas por el contexto, por el miedo al juicio y por la necesidad de encajar. Y también hemos sido testigos de cómo, con el paso del tiempo, esas decisiones pueden transformarse en aprendizaje. Porque la vida no es estática, cambia, evoluciona, y nosotros con ella. La historia de Verónica Castro es, en el fondo, la historia de muchas personas. Quizás no bajo los reflectores, quizás no con millones de espectadores, pero sí con las mismas emociones, las mismas dudas y los mismos silencios. ¿Cuántas veces hemos callado algo importante por miedo? ¿Cuántas veces hemos decidido no ser completamente honestos para evitar el juicio de los demás? ¿Cuántas veces hemos sentido que no era el momento adecuado para decir lo que realmente sentimos? Estas preguntas no son exclusivas de una celebridad. Son universales. Y por eso esta historia nos toca. Porque nos obliga a mirarnos hacia adentro. Nos invita a cuestionarnos. Y, tal vez, nos da el impulso que necesitamos para dar ese paso que llevamos tiempo posponiendo. Hablar, aceptar, ser. En un mundo donde muchas veces se nos exige perfección. Donde las redes sociales muestran vidas aparentemente impecables. Historias como esta nos recuerdan algo fundamental. La perfección no existe. Lo que existe es la autenticidad. Y esa autenticidad, aunque a veces da miedo, es lo único que realmente nos libera. Verónica Castro no necesitaba demostrar nada a sus 73 años. Su carrera, su legado y su impacto ya estaban más que consolidados. Sin embargo, decidió hablar. No por necesidad, sino por coherencia. Y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa.
Porque cuando alguien que ya lo tiene todo decide ser vulnerable, ese acto se convierte en un mensaje para todos nosotros. Un mensaje claro: nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde para ser honesto. Nunca es demasiado tarde para dejar de esconderse. Nunca es demasiado tarde para vivir en verdad. Y si hay algo que podemos llevarnos de esta historia, es precisamente eso. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces hayas dudado. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Para hablar. Para cambiar. Para ser fiel a ti mismo. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que hizo bien en hablar ahora? ¿Alguna vez has sentido que guardabas una verdad por demasiado tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz también es importante. Y este espacio es para compartir, reflexionar y crecer juntos. Si te ha gustado este contenido, si te interesan historias profundas, humanas y reales como esta, te invitamos a dar un paso más. Suscríbete a nuestro canal. Aquí no solo contamos noticias, aquí analizamos, interpretamos y exploramos lo que hay detrás de cada historia. Porque creemos que cada titular tiene un trasfondo, que cada personaje tiene una historia, y que cada historia merece ser contada con respeto, profundidad y humanidad. Al suscribirte, no solo apoyas este contenido, sino que también te unes a una comunidad que busca entender más allá de lo superficial. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este contenido con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Y recuerda, las historias más importantes no siempre son las más ruidosas. A veces son las que se dicen en voz baja, pero con el corazón abierto. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y sobre todo, gracias por valorar la verdad.